Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión en Canarias al Día. Aquí comienza el repaso de la actualidad como cada jueves. Me acompaña en esta mesa el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David, buenas noches a todos. Llega el turno de analizar la actualidad de nuevo. Llevamos un par del pasado jueves, fue festivo, sin hacer programa, algunas semanas sin hacer programa. La verdad es que tenemos muchísima actualidad que comentar. Algunas cosas ya adelantamos este martes con nuestro director, con Manuel Artiles, aquí. Sí, efectivamente, la actualidad incesante, pese a que ya estamos a las puertas de los carnavales, pero también estamos a las puertas de un proceso electoral y desde luego, bueno, hay muchos asuntos que hay que analizar, descifrar, algunos preocupantes, algunos delicados y algunas historias también con un final bonito, fruto de la lucha social ante las instituciones que en determinados momentos cierran las puertas a los ciudadanos. Lo adelantaba ya Óscar Martín, no solemos dar buenas noticias en este programa, al final es un programa que nace con una naturaleza crítica de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero a veces esa naturaleza crítica que tenemos y por supuesto esa lucha incesante de algunas personas como ustedes que nos están viendo, que defienden sobre todo el bienestar social de nuestra población, bueno, pues dan resultados y provocan que hoy, por ejemplo, podamos contar una buena noticia. Eso será en unos minutos, porque no vamos a empezar con una buena noticia, vamos a empezar con una noticia que sobre todo genera muchas preguntas y que cuesta comprender con todo el dinero público que hay gastado en una obra como esta. Quiero que vean este titular que publicaba, esta primicia que daba exclusiva la cadena SER, Radio Club Tenerife. Vean este titular: grave revés en la ciudad deportiva. El campo 1 no vale ni para entrenar ni para jugar. La obra necesita una ampliación y para esos metros de más hace falta modificar la ordenación, o sea, el plan general, en este caso del municipio de La Laguna, según confirmó el propio alcalde Luis Geray Gutiérrez en los micrófonos de la cadena SER. Vamos a escuchar lo que decía en Radio Club Tenerife Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna. Sí es cierto que tiene esta información, evidentemente es un medio serio y riguroso en lo que está trasladando y estando al frente del ámbito deportivo, lo entiendo que tenga la información. Sí es cierto que se han mantenido diferentes reuniones donde ha participado en Cabildo el propio Club Deportivo Tenerife, porque hay que hacer unas modificaciones para no solamente estar, digamos, yo le cuento la ordenación de esos metros que necesita la obra que se está realizando en el campo, sino también el visto bueno de las diferentes administraciones, y le digo que está en muy buenos mimbres para que se solucione lo antes posible. Lo antes posible, pero se va a dilatar, perdón, Puchi, en el tiempo, porque el Tenerife querría marcharse, trasladarse su primer equipo en marzo. Complicado ajustarse a esos tiempos, ¿no? Bueno, como usted sabe, y yo también, y la ciudadanía tiene que saber, los tiempos en la administración son complicados, pero sí es cierto que la situación actual es que están ya sobre el terreno los técnicos. Hay una propuesta por parte del ámbito de la parte privada, en este caso, que se está valorando con muy buenos ojos y que en lo antes en disposición de solventar cualquier tipo de obstáculo que exista, y también Cabildo con el gobierno de Canarias van a hacer posible que Tenerife pueda jugar en la ciudad deportiva o entrenar en la ciudad deportiva lo antes posible. Seguro que ya ustedes se están haciendo muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una obra de estas características tan importante, por la que llevamos tantos años esperando y en la que se ha gastado tanto dinero público, en este caso el Cabildo de Tenerife, las administraciones de la isla, bueno, pues se encuentre con un problema de estas características? Esto no se sabía antes. Bueno, en Radio Club Tenerife, que son los que han contado esta noticia, han seguido buscando reacciones y le han preguntado también a Concepción Rivero, que es la consejera insular de Deportes. Esa parte tiene que ser objeto de una modificación, porque además el campo 1 necesita una pequeña ampliación para que cumpla los requerimientos de la ley, y en eso están implicados tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento, que han tenido una reunión para avanzar en este punto. Es que justamente quería preguntarle, para que lo entiendan los oyentes, ahora mismo el campo 1 de la ciudad deportiva de Geneto estaría indisponible, ¿no?, para las exigencias del Tenerife, también si lo quisiera utilizar el Granadilla Gatesa o para jugar partidos oficiales. Nos dicen que es demasiado angosto, demasiado estrecho, ¿no? Sí, parece que no cumple los requerimientos de la liga al efecto, es decir, para la competición no está preparado, para entrenamiento sí, pero para la competición no. Sí, exactamente. Ese procedimiento no es sencillo. Es un sistema complejo que va a implicar también la actuación de varias administraciones al mismo tiempo. A la par que el Club Deportivo Tenerife tendrá que conseguir la financiación correspondiente, porque como conoces, eso no está cubierto por ningún tipo de ayuda, ni convenio, ni aportación de ninguna administración. Es una pena que no esté culminada esa parte. Yo no sé en qué momento se descarriló desde el punto de vista deportivo.
La verdad que estaba mirando a Óscar Martín comentándolo porque es que me he quedado, bueno, pues como se habrán quedado ustedes escuchando a la consejera insular diciendo que el proyecto se descarriló, pero claro, ¿en qué momento, como decía ella, se presenta un proyecto que no cumple con la ordenación, se ejecuta ese proyecto y después, a posteriores, cuando se dan cuenta de que no tienen las medidas oficiales? Bueno, como decía la consejera, sí, claro, para entrenar, para echar un riquiraca, como se suele decir en el ámbito del fútbol, sí, pero para un partido oficial no. Al final es un asunto bastante serio. Estamos hablando de que lo que se plantea es modificar nada más y nada menos que el plan general para adaptarlo al campo de fútbol. No parece en principio que la idea sea derribar las obras y volver a construirlas, sino modificar el planeamiento. Eso evidentemente tampoco se hace rápidamente, pero vamos a seguir preguntando por esta cuestión y vamos a preguntarle al autor de esta información y a quien escuchaban ustedes hacer esas preguntas incesantes, nuestro compañero jefe de deportes de la cadena SER en Tenerife, Manoj Dasguani. Manoj, muy buenas noches. Hola, buenas noches, David, buenas noches, Óscar. Pues intentando contar esta noticia sin perder un poco el rigor que supone contar esta auténtica chapuza que han hecho con la Ciudad Deportiva, el Club Deportivo Tenerife, pero yo prefiero que tú, que conoces los detalles, nos lo expliques mejor. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Manoj? Chapuza grande, David. Lo cierto es que es fácil de explicar, pero es difícil de entender cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Es fácil de explicar que sencillamente el campo número 1 de la Ciudad Deportiva no vale. La realidad es que no vale tampoco para entrenar, porque si no, ya se hubiera ido el primer equipo del Tenerife a entrenar. Pero es que lo cierto es que es tan angosto, es tan estrecho, como le decíamos esta mañana a la consejera, que no vale para que el conjunto blanquiazul, lo ha dicho hoy Luis Miguel Ramis, se vaya a entrenar a Geneto. Ha dicho que ha surgido un problemilla, ha querido quitarle hierro. Lo cierto es que no vale ni para entrenar ni para jugar. Lo han confirmado fuentes institucionales. Y lo cierto, David, que decías ahora, ¿en qué momento se dieron cuenta? Bueno, pues nos han contado fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, pero que forman parte de esas instituciones implicadas en el proceso, que lo sabían perfectamente el día que lo inauguraron, porque no hay que ser demasiado avispado si uno es hombre de fútbol para darse cuenta de que ese campo no vale para jugar partidos. Y desde entonces hasta ahora hemos estado haciéndonos muchas preguntas, nadie quería responderlas y aprovechamos ayer la presencia de Luis Geray Gutiérrez con nuestra compañera Puchi Méndez para preguntar, porque lo cierto es que nadie quería ponerse al teléfono para responder a cuestiones como, por ejemplo, por qué los últimos partidos que ha disputado el Tenerife femenino, el Granadilla Gatesa, en ese complejo de Geneto, no se han disputado en el campo 1, que es el campo central, que es el campo que incluye esa grada para cientos de espectadores. ¿Por qué no se habían disputado allí? Y en cambio se habían tenido que disputar en el campo 2, con la gente apelotonada, lloviendo, haciendo frío también y desde luego en unas condiciones casi tercermundistas. Nos preguntábamos por qué y la respuesta es esa, que el campo 1 no vale absolutamente para nada y que ahora digamos que volver sobre los pasos iniciales y adaptar ese campo, ampliarlo, va a suponer problemas. Nadie quiere clarificar hasta qué punto la solución puede alargarse en el tiempo, ¿no? Hoy Concepción Rivera ha dicho que los tiempos no son sencillos, que la solución tampoco lo es, y ayer Luis Geray Gutiérrez ya nos avisa de que no va a ser inminente. Pero claro, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Pues no lo sabemos, lo desconocemos y aquí todo el mundo quiere escurrir el bulto. Lo que está claro es que no lo va a pagar el Cabildo, ¿no? Que ya solo faltaba. ¿Se ha pronunciado desde el club el nuevo presidente, Paulino Rivero, el máximo accionista? ¿Alguien ha hablado de esta situación? Esto parece claro que es una chapuza de la administración anterior y parece que nadie quiere, por decirlo así, nadie quiere irritar a las personas que estaban en el club hasta el pasado mes de diciembre. Hay que recordar que Miguel Concepción forzó la máquina para salir en la foto, en la inauguración, cuando las obras no estaban listas y nosotros lo denunciamos aquel día. Recuerdo que además lo hicimos contigo en Mírame Televisión. La Ciudad Deportiva se inauguró sin estar lista, sin estar dispuesta, con unas imágenes además que publicó el periódico El Día que eran bastante sonrojantes, ¿no? Porque lo cierto es que mientras que veíamos que la fachada era muy bonita, lo cierto es que no estaba la Ciudad Deportiva para irse a entrenar el Tenerife ni absolutamente para nada. De hecho, sí es verdad que ese día por la mañana pues llevaron a los futbolistas del filial un poco para que salieran en la foto y para parecer que estaba todo dispuesto y todo listo, pero hay imágenes de ese día, David, que demuestran que no, que la Ciudad Deportiva no estaba en condiciones para ser inaugurada y meses más tarde nos preguntamos cuándo va a ser posible la mudanza, porque la fecha que nos daban desde el club, la última fecha, porque nos dijeron inicialmente que sería antes de Reyes, luego nos dijeron que durante el mes de febrero, ahora en febrero nos dicen que a finales de marzo o principios de abril, pero ya las últimas declaraciones del Cabildo y de La Laguna, del Ayuntamiento, del alcalde, apuntaban que no va a ser posible de ninguna manera que la mudanza del Tenerife se produzca pronto. Pero entiendo, Manoj, por tanto, que la solución que se está planteando, que
el club deportivo, aunque sea culpa de los anteriores administradores, el club tendrá que decir algo sobre todo esto, tendrá que solucionar el problema desde la propia entidad, pero entiendo que la solución pasa porque las administraciones modifiquen el plan general, es lo que se está planteando, Manoj. Es lo que nadie quiere clarificar. Fíjate cómo ayer, de forma muy sui generis, lo deja entrever el alcalde de La Laguna, pero es que modificar un plan general, no sé, tú y Óscar lo conocen mejor que yo, la dificultad que entraña modificar un plan general. Pero al margen de esto, es que hay una grada. O sea, ¿hacia dónde se va a ampliar ese campo de fútbol para conseguir las dimensiones precisas, ¿no? Me hablaban incluso de que habría que demoler una carretera, pero esto ya me lo decían desde fuentes del Consejo de Administración del Tenerife, que me decían, a lo mejor es que hay que demoler una carretera. La solución no es sencilla en ningún caso, y estamos hablando de un problema que resulta, tú lo decías bien antes, o sea, resulta un poco bochornoso, resulta irritante, vergonzoso, pero lo cierto es que hay que solucionarlo de alguna manera. O sea, ya lo inauguraron sin estar lista. Ya está visto que la mudanza del Tenerife va a tardar en producirse, pero ahora a ver cómo se soluciona, porque nadie quiere clarificarlo, nadie quiere dar la cara. Insisto, ayer tuvimos que aprovechar esa comparecencia de Luis Geray por otros motivos, y esta mañana pues sí que es verdad que Concepción Rivero lo que sí nos ha dicho es que esto no lo va a pagar el Cabildo. Es un alivio. ¿Cuánto dinero público se ha gastado, invertido en esta ciudad deportiva? Más o menos, no sé si tienes la cifra. Eran por encima de los 10 millones de euros la inversión. Recuerdo que el 75% lo sufragó el Cabildo, por tal motivo iba a ser ciudad deportiva de Tenerife y no del Tenerife. Y lo cierto es que ya el Cabildo ha dicho que no se va a gastar más. Sí me han contado que hace un par de semanas se produjo una reunión en el Cabildo, que no fue publicitada, entre Paulino Rivero, Luis Geray Gutiérrez y el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que hace 2 semanas se produjo esa reunión para buscar una solución. Pero ya te digo, a mí me cuentan que esto lo sabían el día que lo inauguraron, porque ya te digo, cualquier técnico, cualquier futbolista, esto... digamos que existía el run, ¿no? De oye, ¿por qué no se va el Tenerife a la ciudad deportiva de Geneto? Ya ese día se sabía, o sea, que lo inauguraron a conciencia de que la obra no iba a servir para nada. Y hemos hablado también con el Granadilla Gatesa y nos confirman además con esta frase que encabeza la noticia en nuestra web, que el campo 1 no está para nada. O sea, que el campo 1 no vale ni para un entrenamiento de un equipo profesional, ni para, tú decías antes, ni para un partidillo. O sea, no vale ni para eso el campo 1. De hecho, me contaban que los equipos visitantes, los rivales del Tenerife que vienen y piden dónde entrenar, los mandan al campo 2. Ahora mismo el campo 1 está inservible, no está digamos las aguas termales, el espacio de aguas tampoco está listo, el mobiliario tampoco y la zona de gimnasio tampoco está equipada. Con lo cual, bueno, lo que se revela es que aquí había mucha prisa por inaugurarlo, mucha prisa por salir Miguel Concepción en la foto y tener la excusa para irse y presumir de que se iba con un legado. Pero lo cierto es que la ciudad deportiva no estaba lista para inaugurarse. El legado está viciado, Manoj. Te va a preguntar ahora Óscar Martín. Manoj, rápidamente, poco más que decir. La verdad que es un escándalo tremendo que luego vamos a analizar, me parece, el hecho de ocultarlo. Insisto, y como dices, Manoj, haberlo inaugurado con esta situación que es complicada, que creo yo que se ha metido en un laberinto de difícil salida, independientemente de eso, porque, insisto, me parece tremendo, de una gravedad. Yo lo que presiento es que aquí hay una responsabilidad del Cabildo, Sí. Porque el Cabildo, si invierte el 75% de la obra lo sufraga el Cabildo, si hace una inversión millonaria el Cabildo Insular, entiendo yo que tiene que haber una responsabilidad, aunque sea invigilando, por parte de la corporación, porque lo que no puede hacer es sufragar una obra que no sirve absolutamente para nada. Esto me lo dicen desde el Granadilla Gatesa ayer, antes de dar la noticia, porque me parece una noticia lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, grave, como para tenerla atada y bien atada antes de publicarla, porque ya digo que llevamos mucho tiempo detrás de esta información. Y ya ayer nos lo confirma no solo el alcalde, sino el propio Granadilla Gatesa nos dice, es que el campo 1 no sirve absolutamente para nada, porque si no lo hubieran pedido el Granadilla y otros clubes, porque la ciudad deportiva es de Tenerife y no solo del Tenerife, es que no entrenan al filial, no entrenan al primer equipo, ese campo 1 está, sí, quedó muy bonito para la foto, pero no ha servido absolutamente para nada. Manoj, ¿habrán abordado esta situación, este revés, esta adversidad, el propio Paulino Rivero con el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, cuando se sentaron en esa primera reunión en el Ayuntamiento de La Laguna? A mí me dicen que fue hace 2 semanas, cuando se produjo una reunión a 3 en el Cabildo, y si escuchas ese testimonio de Luis Geray en los micrófonos de Radio Club ayer, él al final dice que hay una propuesta por parte de la parte privada, porque aquí hay todo que traducirlo, porque nadie quiere hablar claro, dice que hay una propuesta de la parte privada que ellos ven con buenos ojos. O sea que tengo la impresión de que ahora se quiere adaptar lo que plantea el Tenerife, lo que plantea la adjudicataria de la obra, al plan general. Que esto nunca debería ser así, ¿no? Por lo que nos dicen nuestros compañeros también de informativos, que cuando se toca el plan general, pues en hueso hemos pinchado, ¿no? Esto no va a ser tan fácil como parece. Sí. Y esta mañana lo que dice Concepción Rivero
es que no esperemos una solución inmediata. Con lo cual, pues puede ser que el Tenerife finalmente se mude sin estar los campos listos y a lo mejor entrene un par de días en el Mundialito y un par de días en la Ciudad Deportiva. Pero ya te digo, para una mudanza efectiva, para un uso real de esos terrenos, yo creo que estamos muy lejos de una solución. Y ya te digo, me parece grave por parte del Cabildo, me parece grave por parte del Club Deportivo Tenerife, me parece grave por parte de la administración anterior y por parte de todos los que se prestaron, ¿no?, a esa inauguración de Chiste, a esa inauguración de Pega. Pero para Concepción Rivero, que es consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, para ella en esas declaraciones, ¿quiénes son los responsables? Yo creo que ella deja clara que los responsables son los administradores cesantes del Tenerife, ¿no?, los que estuvieron en sus cargos hasta diciembre, porque ella deja claro que ellos no van a sufragar ya esta obra adicional. Yo entiendo que si ellos se sintieran responsables, pues a lo mejor sí que se plantearían abordarlo ellos, ¿no? Ella misma dice, no sé en qué momento descarriló el proyecto, o sea, no sé en qué momento el campo... Es que ya digo, es que a mí me cuesta mucho creerlo. Hoy incluso lo compartíamos con algunos compañeros periodistas durante el programa deportivo de la SER y también los mensajes de los oyentes expresaban y denotaban cierta incredulidad. O sea, ¿cómo es posible que porque nos dicen que la explicación que puede existir es que se centraron en la parte de la obra que tiene que ver con los edificios, los gimnasios y se olvidaron de los campos de fútbol? Pero esto es difícil, ya te decía antes, que es difícil de asimilar y de gestionar y de digerir. ¿Cómo es posible que una obra que justamente consiste en campos de fútbol, que los campos no sean reglamentarios? Pero ya no solo es que no sean reglamentarios para partidos de liga, que el Tenerife no va a jugar ahí, ¿no? Va a jugar en todo caso el filial y va a jugar el Granadilla Gatesa algunos partidos, ¿no?, que sea de voluntad. El tema es que no valen ni para entrenar, o sea que los campos son demasiado estrechos y ya te digo, hemos estado mirando sobre los planos y la verdad es que le faltan unos cuantos metros, le faltan unos cuantos metros para poder ser útiles. Tú dabas una clave, Manoj, y es que cuando hay dinero público de por medio, pues esto tiene que pasar por manos expertas, ¿no? Y sorprende mucho que no haya habido un técnico o alguien que haya pues advertido de que el proyecto que estaba dibujado en un plano no encajaba con lo que en este caso permite el Plan General de Ordenación. Aquí todavía hay muchas preguntas abiertas y yo tengo claro que ustedes seguramente van a seguir informando y contándonos novedades sobre esto, Manoj, la verdad. Sí, yo lo que tengo claro es que aquí esto lo sabía mucha gente, ¿no? Yo creo que lo han tapado muy bien y lo han ocultado muy bien durante muchos meses, porque yo estoy convencido de que técnicos de fútbol, aunque sea a simple vista, a nosotros a lo mejor a los periodistas nos cuesta un poco más, pero yo creo que los propios técnicos, cuando se inauguró el campo, yo estoy convencidísimo de que esto lo sabían. O sea, el día que estaban en la inauguración de la Ciudad Deportiva tenían que saber que ese campo no valía absolutamente para nada. Y lo han estado tapando, han estado alegando que faltaba el mobiliario, que faltaba la parte de gimnasios, que no estaba lista la Ciudad Deportiva, pero bueno, algún motivo había y ya te digo, empezaba ya esto a oler mal cuando se han disputado partidos como un partido de Copa de la Reina entre el Tenerife femenino y el Granadilla Gatesa y que no se haya disputado en el campo 1. Así que a ver qué pasa, David y Óscar. A ver qué pasa, Manoj, de verdad, muchas gracias y bueno, y felicidades de nuevo por esta noticia. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Bueno, Óscar, la verdad es que no sé cómo te has quedado tú. Yo me quedé de piedra el día que leí la noticia. Cuando escuché esos audios que hoy hemos puesto, sigo sin entenderlo. No he podido ver el expediente para poder tener una opinión más fundada, pero la verdad es que por lo que cuenta Manoj, por lo que han reconocido el propio alcalde y la propia consejera de Deportes, esto pinta mal y chapuza con todo. Efectivamente, aquí muchas claves. De entrada, efectivamente, ya hay una sombra, hay una duda, una sospecha, insisto, sobre ese proyecto. Por cierto, se me viene a la mente porque en la presentación de Paulino Rivero, en su primer discurso, cuando ya asumió la presidencia de la entidad del Club Deportivo Tenerife, se refirió a la Ciudad Deportiva y fijó a la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife entre las 10 mejores de España. Hecho evidentemente que ahora, insisto, en su primer discurso, aquella tarde cuando asumió la presidencia. Por tanto, no creo que esté entre las 10 mejores de España. Sí puede ser quizás entre unas de las que ya tengo una primera chapuza, que evidentemente todas las instituciones, el gobierno, el cabildo, el ayuntamiento y la entidad del Club Deportivo Tenerife tendrán que aclarar, porque evidentemente esto es una chapuza. Y sin embargo, además también, por otro lado, bueno, como dice Manoj, yo entiendo, concluyo de la información que nos aporta Manoj, que evidentemente trataron de acelerar la marcha, ¿no? la salida ya del presidente Miguel Concepción con esa inauguración, siendo conscientes ellos de que efectivamente había ahí un error que se estaba ocultando. Y me parece grave que el Ayuntamiento de La Laguna tenga que iniciar
posiblemente o presumiblemente, según ha dicho el alcalde, una modificación del plan general con las consecuencias y la gravedad que ello supone. Y por otro lado, evidentemente, a mí me parece que esto es un asunto que además el Cabildo de Tenerife tendría que saber, pero que el Cabildo de Tenerife también puede ser partícipe, porque el Cabildo de Tenerife, con la señora Concepción, que ha denunciado esto públicamente, y con Pedro Martín a la cabeza, junto al resto de autoridades, acudieron, insisto, a esa inauguración. Entiendo yo, o presumo que pudiesen ser conscientes que evidentemente eso era de entrada ya una chapuza. La verdad es que, insisto, como decía, que quedan muchas preguntas abiertas, seguiremos muy pendientes de todo esto, habrá que resolver estas cuestiones y sobre todo habrá que pedirle también a los representantes públicos que hablen con mayor claridad. También desde el Club Deportivo Tenerife deberíamos haber escuchado ya alguna versión un poquito más precisa de lo que ha ocurrido y de lo que ha llevado a esta auténtica chapuza con la que hemos arrancado el programa. Fíjense, en esas imágenes de la inauguración, precipitación, prisas para inaugurar antes de que saliera Miguel Concepción, y bueno, estamos en épocas de inauguraciones. Lo que les quería decir es que vamos a ver de aquí en adelante, ya las estamos viendo, muchas imágenes de estas características, y esto nos viene bien ahora para abrir nuestra sección de la crónica política, porque todavía sigue habiendo algunos candidatos y candidatas que se están definiendo y algunos partidos que no tienen muy claro cuál va a ser su futuro, como Ciudadanos, que bueno, que siguen agarrándose a las pocas opciones que de momento parece que les dan los sondeos y las encuestas. Pero ya, eso sí, Ciudadanos tiene algunos candidatos definidos. Por ejemplo, Óscar Martín, la candidata a la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Quién va a ser? Efectivamente, se llama Isabel Bello, un nombre que, por cierto, por primera vez desconocía que en Ciudadanos existía esta figura. Isabel Bello pertenece a la formación naranja que en Canarias ha venido dirigiendo Enrique Arriaga, ahora digo que ha venido dirigiendo por una causa. Pertenece a la organización naranja del sur de la isla de Tenerife, de momento desconocida públicamente, sin poca notoriedad. Insisto, era la primera vez que conocía su rostro y su nombre. Se ha convertido, será efectivamente la candidata de Ciudadanos a la presidencia del gobierno. Saben que la última candidata fue Vidina Espino en el grupo mixto parlamentaria, fuera ya de la órbita de Ciudadanos, muy cercana a Coalición Canaria. Y bueno, en este caso la propia Isabel Bello, entiendo yo además también que era la única opción que tenía esta organización en Canarias. ¿Por qué? Porque fue la única aspirante. Y por cierto, un dato significativo, se convierte en candidata a la presidencia del gobierno de la formación naranja Ciudadanos, en este caso porque alcanzó con el aval de un 15%, con el 15% de aval. Es un aval, un porcentaje muy poco, quiere decir evidentemente que con ese porcentaje y siendo aspirante única, evidentemente entiendo lo que concluyo, que si me permites, David, en estos momentos, en cuanto al número de afiliados en Ciudadanos, son contados con los dedos de la mano. 15% única aspirante. Esto evidentemente, bueno, pues evidencia que ya está prácticamente destrozado, fuera del mapa político, esta organización que, insisto, Enrique Arriaga dirige en esta comunidad autónoma. Dirige, y que, por cierto, Enrique Arriaga ha dado un paso al frente, claro, ya para ser candidato a Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Pero hoy ha habido un órgano interno. Esta misma tarde, no sé si continúa a esta hora de la tarde, pero esta misma tarde a las 6:30 estaba prevista una asamblea de ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, el hecho de que Isabel Bello asuma la candidatura a la presidencia del gobierno quiere decir que ya va a ostentar, en este caso, la portavocía de Ciudadanos en Canarias y la coordinación regional de Ciudadanos. Efectivamente, releva la figura de Enrique Arriaga. Decía que esta misma tarde se estará produciendo una asamblea donde se va a definir el proceso de primaria. Habría que ver si reúne el número de afiliados concretos para, evidentemente, liderar ese proceso de primaria. En cualquier caso, avanzábamos el pasado martes con Manuel Artiles, que el candidato en principio, el que se estaba postulando en principio para ser candidato a la capital tinerfeña, es Enrique Arriaga. Evidentemente habría que ver el resultado, insisto, de esa asamblea, si era el único no que se va a presentar y si pudiese presentarse o no al proceso de primaria. Entiendo que debería ser confirmado hoy ya de manera interna Enrique Arriaga como candidato, pero mucha gente que nos esté viendo se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con Matilde Zambudio? Efectivamente, esa es la incógnita. Lo poníamos sobre la mesa el pasado martes, la posibilidad o no, el hecho de si Matilde Zambudio, que saben ustedes, es la concejal en estos momentos de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fue la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Santa Cruz en las pasadas elecciones, si va a continuar o no, si se va a presentar al proceso de primaria. Puedo avanzar a esta hora de la noche, creo que esa es la noticia, independientemente del resultado que se ha podido estar produciendo en la asamblea, que Matilde Zambudio no va a presentarse al proceso de primaria para optar a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por esta formación naranja. O sea, Matilde Zambudio
va a dejar la política. No, yo evidentemente para conocer los motivos, ¿no? Hace algunas horas, hace pocas horas me he puesto en contacto, he llamado telefónicamente a la propia Matilde Sambudio para confirmar evidentemente el hecho de que me había llegado el hecho que no se iba a presentar en la asamblea. Creo que incluso no asistió a esa asamblea, y le he preguntado los motivos de por qué no iba a optar en ese proceso de primarias. De manera textual, en este caso, a la propia Sambudio, he tomado nota de esa conversación telefónica, le he preguntado precisamente por eso, y me dice que existen múltiples motivos, pero que principalmente uno de ellos es por el hecho de que no se haya logrado el objetivo, me cuenta la propia Sambudio, de la refundación, especialmente en Canarias. Saben ustedes ese proceso de refundación que algunos varones han estado pidiendo en la organización nacional y en la organización en Canarias. Insisto, que no se logró ese objetivo de la refundación en Canarias a poco tiempo de las elecciones, y que no se hubiese contado con ella, incluso en las múltiples decisiones, me cuenta de manera textual, que se han tomado durante los últimos meses, y que por eso ella considera que el más apropiado para asumir, insisto, esa candidatura o ese liderazgo es el propio Enrique Arriaga, hasta ahora jefe de la organización en Canarias. Vamos, que no ha salido nada contenta con el trato que ha recibido el partido. Efectivamente, efectivamente la conclusión, insisto, independientemente de esta conversación escueta, de esta explicación, lo que yo concluyo efectivamente que no debe estar muy a gusto con las circunstancias o los hechos, cómo se ha llevado el partido durante los últimos meses, y entiendo yo, concluyo de manera personal, que no debe estar muy a gusto cómo ha estado dirigiendo el partido durante los últimos meses el propio Arriaga. Por cierto, le he preguntado si va a abandonar la política, y me ha dicho, en cuanto a esta cuestión, que va a esperar el momento oportuno para decidir si continúa o no en política, pero que ya se verá. ¿Crees que tiene posibilidades de, a lo mejor, ir en una lista alternativa? Por ejemplo, se me ocurre, con el Partido Socialista y con Patricia Hernández, con quien formó gobierno y se lleva. Le he preguntado acerca efectivamente de ese rumor, si ella va a ir o iría en esa lista del Partido Socialista. Evidentemente es palpable que la relación entre la propia Sambudio y Patricia Hernández es buena. De hecho, formaron parte del mismo gobierno gracias a la propia Sambudio, evidentemente, y al señor Lascano en su momento. Patricia fue alcaldesa, y yo le he preguntado si va a ir en el Partido Socialista, pero me insiste que ese tipo de decisiones las va a tomar, repito, en su momento y en el momento oportuno. Insisto, palabras textuales de la propia Sambudio. Bueno, la noticia, que no va a ser candidata, no se presenta a ese proceso de primaria. Mientras algunos partidos todavía siguen definiendo quiénes van a ser sus candidatos, otros ya han arrancado ya esa precampaña electoral con fuerza. Me refiero al Partido Popular, porque ya pues muchos de los espectadores y espectadoras que nos estén viendo se habrán topado, por lo menos en la isla de Tenerife, con carteles ya de dos de sus principales candidatos al Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife. No sé cómo interpretas, digamos, este paso que ha dado intentando adelantarse a sus rivales. Sí, a mí me ha llamado la atención, efectivamente. Yo he visto especialmente, en este caso, creo, si no me equivoco, a la salida de Santa Cruz, ya el cartel, la plancha electoral, ¿no? Como si hubiese iniciado ya el Partido Popular la campaña electoral, cuando ni tan siquiera estamos en precampaña electoral. La imagen del propio Tarife me ha llamado la atención, porque aparece la imagen de Tarife grande, con un símbolo detrás, en segundo lugar, del Partido Popular, y evidentemente también la de Manuel Domínguez, que opta la candidatura por primera vez. Yo entiendo evidentemente que se adelantan efectivamente al resto de formaciones políticas, al resto de líderes políticos, para tratar efectivamente de acaparar la atención, insisto, bajo la poca notoriedad, porque es la primera que se presenta o lidera una candidatura ante el resto de candidatos. ¿Alguna novedad más, Óscar? Bueno, quiero contar, hay algunas novedades en este caso, por ejemplo, en la isla de La Palma, que saben que además hemos estado contando candidaturas. Un hombre que especialmente es conocido en la política canaria, Jorge González. Jorge González, saben ustedes que es el secretario de la Mesa del Parlamento, es parlamentario del Partido Socialista por la isla de La Palma, y fue, ya saben, el secretario de organización del Partido Socialista en Canarias. Se presenta, da un paso, irá evidentemente, estoy convencido, en la lista del Parlamento de nuevo por La Palma, pero en los próximos días atentos, porque me dirijo especialmente a la isla bonita, a la isla de La Palma, será presentado como candidato del Partido Socialista a la alcaldía del municipio de Breña Alta, donde saben ustedes, por cierto, David, que en su momento Jonathan Felipe, que es diputado regional de Coalición Canaria, anunció, lo entrevistamos, que abandonaría la política. Sabes que al final dio un paso atrás y volverá de nuevo a presentarse. Bueno, pues Jorge González retoma la vida municipal, irá en una candidatura por La Palma al Parlamento, porque en la época que Blas Bravo, el histórico Blas Bravo del Partido Socialista, fue alcalde, ya Jorge González fue
teniente alcalde en ese municipio. Por tanto, ahora vuelve de nuevo a Breña Alta y en los próximos días atentos en La Palma, porque Jorge González, actual diputado regional, será presentado como candidato a la alcaldía de ese municipio. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de la actualidad en otras islas y en otros municipios. Vean lo que está ocurriendo también en la isla de La Palma, insisto. Mientras algunos ya corren hacia esa precampaña electoral, otros todavía se lo están tomando quizás con más calma a la hora de definir a sus candidatos y candidatas. Les decíamos al principio del programa que teníamos que hablar de una buena noticia, y la verdad es que es una noticia de la que los miembros de esta casa, bueno, pues nos alegramos mucho de que se haya producido. Vamos a hablar con su protagonista en unos minutos, pero esto es la historia, obviamente ustedes ya probablemente lo intuyan, la historia de Hugo, la historia de ese adolescente de Santa Cruz de Tenerife que un día, bueno, pues la mala fortuna hizo que en un día de ocio, en un día en el que fue a bañarse con sus amigos al puertito de Güímar, pues se lanzara al agua y al final, bueno, sufrirá una lesión medular que le ha dejado, bueno, pues tetrapléjico, encamado en una situación muy complicada. Está obligado pues a sacrificar a la madre que ha tenido que dejar su trabajo para poder acompañarlo en el hospital en Gran Canaria, y desde entonces se ha iniciado una lucha titánica por su madre, por Jennifer de la Rosa, para conseguir el apoyo de las administraciones públicas y una vivienda adaptada para Hugo. Bueno, la realidad es que aquí hemos hablado varias veces con Jennifer, no hemos sido el único medio que nos hemos hecho eco de su situación. Yo la he escuchado también en Radio Club Tenerife, en la cadena SET. El diario de Avisos ha sido muy insistente y las redes sociales también se han movilizado para conseguir una vivienda digna para Hugo. El último episodio, probablemente el que haya sido decisivo para todo lo que ha ocurrido a partir de las últimas horas, se produjo en la final de Murgas, cuando la Murga Los Desbocados hizo un hueco en su actuación para Jennifer de la Rosa. Buenas noches, perdón por interrumpir la fiesta, soy Jennifer de la Rosa y por un hijo se hace lo impensable. Hugo tiene 16 años y el año pasado, para celebrar sus notas, fue a bañarse al mar. Ese día hubo un antes y un después en su vida, y ese mismo día me vi sin trabajo y obligada a abandonar mi alquiler que yo sola pagaba. Hoy ni siquiera tengo un techo para que mi hijo pueda salir del hospital. Hugo, por si no lo saben, ha pedido la eutanasia muchas veces porque se salvó, pero tiene un 93% de minusvalía. Los políticos que están aquí y los que me están viendo, vengo a suplicarles que sean del partido que sean, aparten sus diferencias y guerras y ayuden a un niño a tener una vida digna. Sebastián Franquis, consejero de Vivienda; Isabel Santana, directora del ICABI; Casimiro Curbelo, jefe de Visocán; Bermúdez, nuestro alcalde; Ángel Virto Torres, presidente del gobierno. Por humanidad, únanse, que de Hugo quiere salir para adelante. Ya bastante tiene jodida la vida para encontrarse con vuestras trabas. Y Visocán, responde el mensaje que te mandó el ICABI. Contundente, como siempre, Jennifer. Muchas gracias también, por supuesto, a la Murga Los Desbocados, que hicieron ese hueco para que Jennifer pudiera contar y dar visibilidad aún más a la situación de Hugo. Insisto que esto ya es una opinión personal, esto estoy seguro de que ha sido la gota que ha colmado el vaso, ha sido el paso definitivo para conseguir que ayer pudiésemos leer noticias en todos los medios de comunicación como esta que rescatamos del periódico Canarias Ahora. El gobierno canario entrega una vivienda adaptada a la familia de Hugo, el joven que quedó tetrapléjico al tirarse al mar en el puertito de Güímar. Además, se le va a dar una subvención para que puedan afrontar los gastos de esta vivienda. Jennifer de la Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Contenta? Sí, un poquito más aliviada, la verdad, porque esto es una gran ayuda, no solo para poder ya tener un techo y que esté Hugo, sino que también la mente de Hugo intentemos, pues, como dice su psicólogo, modelarla y que él quiera seguir para adelante. ¿Cómo han sido, digamos, estos últimos días, desde que el viernes te subes en el recinto ferial a esa final de Murgas para contar el caso de Hugo, hasta que ayer ya por lo menos públicamente se conocía? ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Quién te ha llamado? ¿Cómo ha sido todo para al final poder contar, insisto, esta noticia de que ya hay una vivienda para Hugo? Vale, pues el viernes, nada, como todos saben, subimos al escenario gracias a la Murga de los Desbocados, que estoy agradecida eternamente por esos casi 2 minutos que me dieron para poder pedir ayuda. Y vengo a recibir una llamada, como ustedes saben estoy
con Lolo Dorta y Eloy Cuadra, que me están ayudando y me han ayudado bastante, la verdad, con todo este tema. Y ellos incluso mandan este vídeo de esta noche a varios representantes. Unos responden, otros no responden y bueno, y así hasta esta semana que Eloy y Lolo me llaman y hablan conmigo, y va a haber una reunión del ICABI que por fin Visocan responde y cede una de las viviendas para que junto con el ICABI pues Hugo pueda entrar a vivir. Jennifer, ¿tú ya has hablado con algún representante político? ¿Sabes qué vivienda te van a dar? ¿En qué situación se encuentra todo eso? Sí, no, yo ya sé. Bueno, son las viviendas de las que ustedes también se hicieron eco, el edificio de las 57 viviendas. Sí, lo recuerdo. Bueno, nos hicimos eco porque lo distribuiste, recuerdo, en las redes sociales, y la verdad es que nos llamó mucho la atención, ¿no? Claro. Pues es ese edificio, el primer piso. Que era lo que pedías también, o sea, ustedes habían visto que era un edificio que sirve para lo que necesita Hugo, para las necesidades de Hugo, ¿verdad? Entiendo. Exacto, sí. El ayuntamiento también presentó una vivienda, pero la que mejor le venía a Hugo, por la cercanía de las familias, del instituto y de sus amigos, pues era la de los andenes. Y al final pues me decanté por por cercanía y por el bienestar de Hugo, sobre todo psicológico. Jennifer, que te va a preguntar ahora el compañero Oscar Martín, pero antes una última pregunta por mi parte. ¿Qué conclusión sacas de todo esto, de toda esta experiencia? A lo mejor todavía no has tenido tiempo de digerirlo todo bien, pero ya no como madre de Hugo, sino como ciudadana, como una persona que ahora, lógicamente, por esta situación ha tenido que luchar por dignificar la situación de su hijo, pero ¿qué conclusión sacas, Jennifer? ¿Qué conclusión saco? Pues que creo que sí. Nos estuvieran viendo países que están como bastante más adelantados, nosotros a veces nos venden como un paraíso, como algo muy bonito, y al final estamos tercermundistas todavía en muchas cosas, sobre todo en lo social. O sea, ¿quién no conoce en su barrio o en su pueblo donde viva familias que están fatal? Que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede estar esto así? Y luego miras, por ejemplo, dos calles más arriba y te ves unas riquezas que tú dices, pero esto es, ¿sabes? Y familias a lo mejor trabajadoras que también trabajan, pero claro, al final no cobras para vivir, cobras para sobrevivir. Cobras para sobrevivir, Jennifer. Eso es una frase que al final yo creo es la que se ve reflejada muchísima gente. Es que actualmente, yo porque he tenido la desgracia que perdí mi trabajo, con mi trabajo no pude pagar alquiler, pero es que también hay personas, si vamos a poner que no me hubiera pasado a mi hijo esta desgracia, yo también, antes de esto, cobraba para sobrevivir, porque yo cobraba para mi agua, mi luz, mi comida y mi casa, ya está. Eso es sobrevivir, eso no es vivir, es sobrevivir. Entonces, claro, luego te ves el tema de las viviendas, que es un tema que escandaliza, porque escandaliza, y tú dices, ¿cómo es posible que pase esto? Entonces, si a gente que ya teniendo un trabajo, o una familia, un matrimonio que trabaje, está a duras penas saliendo para adelante, en este caso que me pasa a mí esto, o sea, es que hay que juntarse y ayudar. Es imposible que esta situación siga así. La verdad que tú has dado un ejemplo y ojalá que sirva, insisto, para que muchas personas también empiecen a dar pasos adelante y sobre todo en esa línea, ¿no? La de que juntos al final, bueno, pues se suele decir mucho esto, pero es una realidad. Juntos somos más fuertes. Claro, porque... Exacto, porque mucha gente, sí, bueno, de nada te vale mosquearte y escribirte un supertexto en el Facebook. No, coño, muévete, sal a la calle, protesta, son tus derechos, estás cumpliendo tus deberes, estás pagando impuestos, estás aportando a la sociedad, pues también exige lo que te pertenece, lo que es un derecho, que eso es un derecho. Te pregunta Oscar Martín. Sí, Jennifer, buenas noches. Yo en primer lugar trasladarte públicamente, felicitarte públicamente por tu lucha,
tu batalla, tu entereza y tu Muchas valentía, gracias. y porque has sido ejemplo de madre coraje. Y esto tiene que servir de mucho. Yo insisto, ¿no? Esto es un fracaso político. Sigo insistiendo que esto es un fracaso político y sigue siendo un fracaso político, porque esto no se ha resuelto, no se hubiese resuelto si no hay presión social, y se ha resuelto por la presión social. Exacto. Por cierto, quiero felicitar Sí, públicamente sí, también a los activistas Lolo Dorta y Eloy Cuadra. La Sí. pregunta, Sí. ¿el hecho está resuelto, está firmado? ¿En cuánto tiempo estarás en esa vivienda? ¿Cuál ha sido el plazo que te han dado para que se incorporen ya y puedan vivir en esa vivienda los andenes? Pues está firmado que en el plazo de 2 meses ya esto tiene que estar todo resuelto y yo con las llaves de la vivienda. ¿Un plazo de 2 meses? Sí. Vale. Habrá que esperar a 2 meses. Bueno, Que están haciendo, porque hay que hacer unas pequeñas adaptaciones en la vivienda. Y bueno, lo que se hace en esas adaptaciones, que incluso puede estar antes, como me dijeron, dice, a ver, se ponen 2 meses, pues por poner una fecha, porque hay 2 meses máximo. Pero vamos, que puede ser antes. Bueno, en cualquier caso, Jennifer, evidentemente esto ya no tiene marcha atrás, lógicamente, y ya hay un compromiso y bueno, va a ser muy difícil que se rompa. Desde aquí, nosotros felicitar, por supuesto, a Eloy Cuadra, a Lolo Dorta y a tantas personas que te han ayudado en estos meses. Pero en cualquier caso, enhorabuena, Jennifer, porque de verdad, o sea, has dado un ejemplo de cómo hay que afrontar una situación tan dura como la que tú has vivido, como la que está viviendo Hugo. Y bueno, ojalá que esto sirva para marcarle el camino, ¿no?, hacia cómo tenemos que afrontar las realidades sociales de tantas personas que necesitan una vivienda. Tienen una oportunidad para eso, que es el sábado día 11, porque, a ver, la manifestación que se iba a hacer por Hugo, ya por Hugo no se va a hacer, porque Hugo ya tiene su vivienda. Pero Eloy y Lolo llevan muchos años luchando por esto y esa manifestación la quieren hacer porque vale, Hugo consiguió su vivienda, pero el tema de la vivienda es un tema que está bastante grave y hay que seguir con él para adelante. Por cierto, Jennifer, perdona un momento que te interrumpa sobre lo que estás diciendo, efectivamente me pones en la pista. Tengo conocimiento que hay una familia de vecindario en Gran Canaria que a raíz de esta lucha se ha puesto en contacto con Lolo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar hoy personalmente el audio que le traslada a esa familia y es desgarrador. Se trata de una familia, un padre y una madre de una niña de 4 años de vecindario, ciega, sorda, con problemas de conducta, de movilidad, no camina, con un bastón gástrico tiene que comer y beber, se mueve por el suelo, vive por esa niña es que vamos a seguir luchando, ¿sabes? Porque es muy, ya bastante mal lo pasa uno teniendo un hijo, ¿sabes?, con una enfermedad. Como para que encima se estar encontrando tanta traba. Efectivamente, ¿sabes? Jennifer, porque me contaba el propio Lolo esta tarde, escuchando el audio de ese padre desesperado, que efectivamente, como decía, con esos problemas de movilidad, 4 años, viven en una casa de alquiler, él trabaja, la mujer no, porque tiene que cuidar a la niña, no tienen espacio, en este caso, del carro adaptado en ese pequeño piso, insisto, tienen problemas de movilidad y llevan, según le traslada este padre, esta familia, a Lolo, 2 años solicitando una vivienda adaptable, accesible para esta niña de 4 años, insisto, en vecindario. Ahí empieza, ya lo adelanto, una nueva lucha de toda esta gente, insisto, que ha logrado, por esa fuerza y esa lucha y por la ayuda, el apoyo social de Canarias, el caso de Jennifer. Insisto, fracaso político una vez más. Bueno, Jennifer. Pues por esa niña es que también hay que salir el sábado. Es Marta Princesa Guerrera, pues ahora, ya que el pueblo fue Hugo, pues ahora todos somos también Marta Princesa Guerrera, porque se lo merece. Pues nos sumamos a ese llamamiento, Jennifer, de verdad. Muchísimas gracias, tenemos que continuar, de verdad. Ojalá que Muchas gracias a ustedes. Esto sea un ejemplo, insisto, para gente como Marta y para otras personas que necesitan esa actuación urgente de las administraciones, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Óscar, una buena noticia que evidentemente no es fruto de la casualidad, es fruto de ese trabajo incesante, de esa lucha social tan fuerte, el trabajo de personas como Eloy y como Lolo, que siempre están al lado de los más desfavorecidos. Y bueno, también de los medios de comunicación, somos el altavoz también de las efectivamente, por el papel que jugamos los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, efectivamente, por esa responsabilidad social de denunciar casos sangrantes y hacer un seguimiento, bueno, un problema grave, ¿no?, que sufre una familia con ciertas necesidades, ciertas dificultades y que evidentemente, bueno, pues con una persona como Jennifer, que tiene la valentía de liderar una lucha, una batalla, porque también hay familias que evidentemente no tienen esa fuerza, no tienen esa
visibilidad y están sufriendo circunstancias como esta. Insisto, esto es una lucha social y un triunfo de la sociedad canaria. Por cierto, si me permites, David, rápidamente, hablamos anteriormente, si me permites, acerca de la crónica política. Se ha celebrado la Asamblea en Santa Cruz de Tenerife, en Ciudadanos, será la incógnita. Puedo adelantar, ya me comunican a esta hora de la noche en cuanto a la figura de Enrique Arriaga, que el propio Enrique Arriaga en esa Asamblea en Santa Cruz de Tenerife ha sido elegido por unanimidad, único candidato, por tanto, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, el actual vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, el que ha venido siendo el coordinador regional, Enrique Arriaga. Bueno, pues Enrique Arriaga definitivamente ya candidato oficial al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con muchísimos asuntos que seguro que les van a interesar y que probablemente a algunos también les vaya a indignar. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta en directo en el repaso, en el análisis de la actualidad de las últimas horas aquí en Canarias al Día, en Miramite Televisión, con nuestro compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Y ahora vamos a hacer una parada después de contarles la buena noticia de esa vivienda a la que ya se ha comprometido el gobierno de Canarias para entregarle a Jennifer de la Rosa, la madre de Hugo. Vamos a hablar de un tema que no es tan alegre porque está generando un debate político intenso, un debate jurídico aún más intenso y sobre todo está poniendo en tela de juicio la gestión en el municipio de La Laguna a través de esos contratos menores, de los que tantas veces le hemos hablado aquí, esos contratos menores que para servicios tienen un tope de 15.000 euros, que tienen algunas obligaciones que cumplir, pero que en general pues dan bastante flexibilidad y que permiten, pues, al fin y al cabo, que en muchos casos se adjudiquen de manera directa, lo que llamamos a dedo. Bueno, vean este titular porque el periódico El Día lleva varios días publicando titulares muy interesantes sobre lo que está ocurriendo y lo que se está descubriendo en La Laguna. Pero atención a esto, porque quien se pronuncia es el secretario del Pleno Municipal, la máxima autoridad jurídica del Pleno de La Laguna. El secretario del Pleno declara nulos 228 contratos a dedo por más de 2,6 millones. Octavio Hernández, uno de los principales fiscalizadores del gobierno de La Laguna, concluye que las adjudicaciones incumplen la Ley Nacional de Contrataciones Públicas. 228 contratos, un montante de 2,6 millones de euros. Le preguntaban por esto. Antes escuchábamos la intervención que tenía en Radio Club Tenerife, dio para mucho, del alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, de hablar del campo del Club Deportivo Tenerife, de la ciudad deportiva, que evidentemente le compete a nivel urbanístico y de ordenación del territorio al Ayuntamiento de La Laguna, hablar del que era ese día uno de los temas políticos más importantes, esta noticia que publicaba el periódico El Día. Quiero que escuchen la respuesta del alcalde de La Laguna a esta información del periódico El Día. Las contrataciones que se han hecho en este ayuntamiento, todas y cada una de las contrataciones que se han hecho en este ayuntamiento, Puchi, que quede claro y lo subrayo, se han llevado conforme a derecho, siguiendo los pasos establecidos en ley, con los informes técnicos jurídicos favorables, sin ninguna advertencia de ningún técnico de este ayuntamiento. Usted habla de que existe un informe del secretario general del Pleno, pero mire, ese informe del secretario general del Pleno no es un informe vinculante, porque que tiene competencias en los ayuntamientos de gran población, como usted sabe, seguramente que el común de los mortales no, pero los que sabemos, estamos en política y representamos lo público, sí lo sabemos. El máximo representante de un ayuntamiento en una población como la de La Laguna es el secretario técnico, y los informes que ha presentado el secretario técnico de este ayuntamiento avalan la gestión de este ayuntamiento, avalan la contratación de todos y cada uno de los servicios que se han prestado en este ayuntamiento en mi mandato. Bueno, después de esta noticia, que al final era una que se sumaba a otras que ya venía publicando el periódico El Día sobre esas contrataciones que están bajo sospecha y que también forman parte del llamado caso Laicas, que se investiga en un juzgado de La Laguna, por el que recordarán ya tuvieron que ir a declarar en calidad de investigados, entre ellos el propio alcalde Luis Geray Gutiérrez y otra serie de concejales del Ayuntamiento de Aguere. Bueno, pues muchos nos preguntábamos, oye, ¿qué pasa con el principal socio de gobierno del Partido Socialista? Con Unidad se puede, ¿qué pasa con Rubén Ascanio? Bueno, pues horas después de esta publicación, Rubén Ascanio, en su Facebook personal, publicaba este post que quiero compartir con ustedes. Rubén Ascanio, sobre esta cuestión, no lo vamos a leer entero, pero me quedo con este párrafo.
No tengan duda, las facturas del Ayuntamiento entre 2019 y 2023 se han tramitado con una fiscalización conforme de las áreas gestoras y de las unidades técnicas que sí tienen la responsabilidad de controlar la legalidad de las mismas, con el efectivo cumplimiento de la normativa. Incluso se ha fomentado la recomendación de buscar distintas ofertas en buena parte de los contratos, algo que incluso va más allá de lo que pide la normativa. Este es el criterio de Rubén Ascanio. Si alguien esperaba que hubiese un desmarque por parte del socio de gobierno del Partido Socialista a 3 meses de las elecciones, bueno, pues la realidad es que Rubén Ascanio y Unidas Se Puede han decidido, bueno, pues cerrar filas en torno a ese pacto con el Partido Socialista, apoyar la gestión de estos contratos. El criterio, lo que sostiene Rubén Ascanio, es muy similar a lo que sostiene públicamente el alcalde Luis Geray Gutiérrez, en este caso, como hemos escuchado, en Radio Club Tenerife, en la cadena SER, y evidentemente, bueno, pues es un criterio que no comparte el secretario municipal Octavio Hernández. Óscar, la cosa está muy caliente en La Laguna. Sí, efectivamente. Aquí hay un dato, una clave. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Efectivamente, es sabido que los informes, en este caso, del secretario del Pleno no son vinculantes, sin lugar a dudas. Aquí, evidentemente, la responsabilidad pues la tienen los interventores y, como decía el propio Luis Geray Gutiérrez, el secretario técnico. En definitiva, los técnicos del propio ayuntamiento. Hay muchas dudas, ¿no? Aquí se han sembrado muchas dudas. Primero, por el silencio que sigue manteniendo el gobierno municipal, la cuota del Partido Socialista, la cuota de Unidos Podemos y la cuota de Avante, que es de Santiago Pérez. El gobierno municipal no es lo mismo, evidentemente, entrar en algún medio de comunicación y dar de manera tibia algún tipo de explicación que hacer una comparecencia pública. Bien, en una rueda de prensa, porque se tienen que dirigir, tienen que despejar esas dudas que se siembran ante la opinión pública, insisto, sobre esas sombras en esos cientos de contratos. Contratos, como decía David, que es clave, algunos fiscalizándose en estos momentos en el juzgado número 4, instrucción número 4 de La Laguna, la jueza Celia Blanco, el caso Laica. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, bueno, pues los ciudadanos, los laguneros pueden sospechar efectivamente ante el silencio que esto, porque algunos ya empezamos también a sospechar, forma parte de una batalla política, una guerra entre el PSOE y Coalición Canaria de cara a las elecciones. Lo digo porque Coalición Canaria ha hecho varias ruedas de prensa, varias comparecencias de prensa, y si no tengo información equivocada, no me consta que de momento Coalición Canaria haya acudido a la Fiscalía Anticorrupción o haya acudido a un juzgado para presentar denuncia, insisto, ante los órganos judiciales. Bueno, eso es una buena pregunta que, fíjate, me viene muy bien para trasladársela a nuestro próximo invitado. Hoy, por cierto, se está celebrando hasta hora de la noche todavía un pleno en el Ayuntamiento de La Laguna, un pleno que, con la mayoría de los que nos tienen acostumbrados en el consistorio lagunero, está siendo bastante intenso, y de ahí ha decidido salirse para atendernos rápidamente, así que vamos a ir rápido ya a conectar con Jonathan Domínguez, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Jonathan, gracias de verdad por atendernos para hablar de un asunto tan importante, tan trascendente aquí en Mírame Televisión. Buenas noches. Bueno, voy a empezar por la pregunta un poco que dejaba en el aire Óscar Martín. ¿Qué ha hecho Coalición Canaria una vez que ha conocido esta noticia? ¿Ha dado algún paso, en este caso a la hora de acudir al juzgado, a la Fiscalía? ¿Se lo están pensando? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han recogido, insisto, esta información que publicaba el periódico El Día, ese informe contundente del secretario municipal? Bueno, nosotros solicitamos ese informe junto a 9 concejales. El secretario general del Pleno es la máxima autoridad jurídica de cara a la corporación. De hecho, el Pleno lo compone la corporación municipal y nosotros tenemos derecho a solicitarle al secretario del Pleno porque nos emite informes sobre determinadas cuestiones que nosotros detectamos para que de cuerpo de fe legal, ¿no?, sobre cualquier tipo de procedimiento. Nosotros teníamos sospechas respecto a una serie de contratos, algunos estaban dentro del caso Laica y otros no. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho lo que nos corresponde dentro del ámbito político. Nosotros no somos Santiago Pérez para, ante la duda, ir al juzgado. Nosotros no hemos hecho eso en ningún momento ni lo vamos a hacer. En este momento lo que hemos hecho es solicitar el informe del secretario. El secretario ha emitido un informe, se ha hecho público, se le ha pedido explicaciones al gobierno a ver qué opinan al respecto, porque es una voz jurídica que dice que su contratación no cumple la norma. Y la respuesta del gobierno ha sido desacreditar al secretario del Pleno, diciendo que se están metiendo en competencias que no son suyas y demás. Como un disparate directamente, porque todos aquellos que hayan gobernado en alguna administración local saben perfectamente que el secretario general del Pleno es el que le da cobertura jurídica a cualquier iniciativa de los concejales. En este sentido, con este informe
le hemos dicho al grupo de gobierno que queremos una explicación. Tenemos entendido, porque este informe lo hemos pedido entre varios concejales, entre ellos también está Alfredo Gómez. Alfredo Gómez ya ha puesto este informe en manos de la jueza que investiga el caso Laica, y nosotros, por otro lado, el resto de contratos que están dentro de ese informe, pues emprenderemos las acciones políticas o legales que correspondan. Todavía no hemos decidido qué vamos a hacer. A nosotros no nos gusta judicializar la vida política, lo hemos dicho muchas veces. De hecho, nos decían, estaba escuchando... Perdido, parece, la conexión con Jonathan Domínguez. Óscar, en principio, no sé si lo podemos recuperar ya. Bueno, en cualquier caso, Óscar, parece que sí. Decía Jonathan que ellos todavía están actuando con precaución, que no les gusta judicializar la vida política, pero que van a esperar un poco, entiendo, a lo que haga el Ayuntamiento. Por cierto, el secretario del Pleno lo que propone en su informe, a lo que insta al gobierno municipal, es a revisar de oficio esos 200. Efectivamente, insta al Pleno de revisar de oficio esos más de 200 contratos, que por cierto, supuestamente a dedo. Imagínate la repercusión que tendría económica, ¿no?, para las propias arcas del ayuntamiento, para la ciudad, para los laguneros y por tanto para aquellos evidentemente que recibieron esos contratos. Sería un escándalo tremendo en caso de revertir efectivamente esas contrataciones, ¿no? Decía el propio Jonathan Domínguez, ha dado ya una pista de momento por el camino donde va Coalición Canaria. De momento, este asunto, esta batalla o esta sospecha a esta hora de la noche, entiendo que además también durante las próximas fechas, según ha dicho el propio concejal, se va a quedar en el ámbito puramente político. Quiere decir, por tanto, que en estos momentos el alcalde de La Laguna o el gobierno municipal que lidera el socialista, el señor Gutiérrez, tendrá que dar por lo menos explicaciones en el Pleno, en sesión plenaria y luego evidentemente también al resto de la ciudadanía, los laguneros y laguneras. De momento, este asunto sospechoso está en el ámbito, insisto, político. En el ámbito político, pero recordemos abierta independientemente esa causa judicial. Del caso Laica. Recuperamos ya la conexión con Jonathan Domínguez. Jonathan, perdona que te perdimos en esa conexión. Perdón. Que lo que estaba comentando es que en el ámbito judicial, Coalición Canaria solo ha presentado una demanda en este mandato, y es la que hemos presentado ya directamente en el Tribunal de Cuentas, que es el alto tribunal contable de España, que es la que tiene que ver con el Teatro Leal, con la taquilla del Teatro Leal, de los 400.000 euros que se han recaudado y que no se saben dónde están. Respecto a estos contratos en concreto, estos contratos forman parte de la Comisión Especial de Investigación del caso Laica. Nosotros pedimos un informe sobre estos contratos dentro del seno de la propia comisión en el mes de junio. No se hizo absolutamente nada. El presidente de la comisión, el ahora dimitido Manolo Gómez, no tramitó nuestra petición al secretario, y ante la ineficacia de la propia comisión decidimos pedirle directamente al secretario nosotros el informe de aquellos contratos que queríamos investigar en esa comisión. El secretario nos los ha dado, el informe, y las sospechas que nosotros teníamos respecto a los contratos pues han sido ciertas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el informe? Con el grupo de gobierno ha respondido, ha dicho que el secretario del Pleno poco más que no, que ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo. Pues entonces, ante esa situación, nosotros tomaremos las medidas que vienen, el siguiente paso, que las tomaremos la próxima semana en el ámbito del partido. No descartamos la vía judicial, evidentemente, aunque los contratos que están dentro del caso Laica, como dije antes, ya Alfredo Gómez, que es el denunciante del caso Laica y que también solicitó este informe, lo ha puesto en manos de la Fiscalía, de la jueza que está investigando este caso, para que lo añada al caso Laica. Jonathan, hay una cosa que propone, al fin y al cabo, lógicamente el secretario no se queda solo en decir que son nulos, sino que propone su revisión de oficio. Claro, estamos hablando de contratos de 2,6 millones, la revisión de oficio de estos contratos, pues no sabemos, no podemos medir hasta en este momento qué repercusiones podría tener, incluso para las propias arcas públicas, para el propio ayuntamiento, pero ¿ustedes, Coalición Canaria, están a favor de que el gobierno municipal revise de oficio estos contratos, como pide el secretario municipal? Es que el secretario del Pleno hace un informe jurídico donde dice lo que hay que hacer conforme a norma. Ahora, el gobierno municipal, que es el que tiene el poder ejecutivo, es el que tiene que tomar la decisión de buscar otro informe que le pueda dar cuerpo de legalidad para intentar escapar, o mantenerlo y que sea un juez el que determine cuáles son las consecuencias. Las consecuencias, en principio, lo que parece ser es que se constataría que hay un delito de prevaricación.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que das una clave, Jonathan, y es que probablemente el gobierno municipal se preocupe de buscar algún contrainforme o algún informe alternativo, vamos a decirlo así, a este criterio del secretario municipal, porque evidentemente ahora mismo el único criterio que hay es el del secretario del Pleno, que puede gustar más, puede ser más o menos competente, pero evidentemente es una autoridad jurídica que plantea una presunta ilegalidad y que plantea una solución a esa ilegalidad. Jonathan, te va a preguntar ahora Óscar Martín. Sí, concejal, muy buenas noches, muy rápidamente. Luego le quiero hacer una apreciación, un asunto que me llamó poderosamente la atención. Me gustaría saber de los contratos relevantes, los importantes, de los que tengan ustedes constancia, ¿cuáles podría decir a esta de la noche son de las áreas del Partido Socialista los que están bajo sospecha o bajo la atenta mirada, insisto, de Coalición Canaria o también, insisto, del juzgado? ¿Cuáles son los que forman parte de las áreas del Partido Socialista, liderados por Luis Geray Gutiérrez? ¿Cuáles son los que forman parte de las áreas de Podemos, en este caso liderados por el teniente alcalde Rubén Ascanio? Bueno, yo en detalle cada uno de los contratos, a mí me parece, primero, que quiero respetar lo que es el tema que tiene que ver con las propias empresas, porque nosotros no hacemos oposición ni con las empresas ni por nada por el estilo. Nosotros hablamos de las áreas en concreto a lo que se refiere este gasto. El gasto de manera mayoritaria, en lo que es la parte del Partido Socialista, es gasto directamente en fiestas, en actividades de ocio, en actividades de cultura y en espectáculo público. Realmente el dinero se está gastando principalmente en eso, y el grupo de empresas que suman la mayor cantidad son todas relacionadas con este tipo de gastos. En el área de servicios sociales estamos hablando de otro tipo de gastos, sobre todo de campamentos de verano y este tipo de actividades que nosotros entendemos que se deberían de licitar de una vez y evitar este tipo de particiones de contrato. Pero el grueso principalmente está en áreas del Partido Socialista y están relacionados con temas de fiesta y de temas de cultura principalmente. Nosotros lo que denunciamos y lo que nos preocupa ya no es en sí que sea una factura de una empresa o de la otra, o de una fiesta o de una actuación cultural, es el modus operandi. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los que están gobernando en este momento estuvieron, en el caso de Santiago Pérez, hasta 30 años, en el caso de Rubén Ascanio, más de 12 años, insistiendo continuamente, denunciando casos similares a estos que finalmente no acabaron en absolutamente nada, porque no se demostró que existieran esas situaciones. Sin embargo, son los que están ahora gobernando, y en solo un mandato han triplicado la cantidad de contratos que se suponía que en mandatos anteriores ellos decían que había partición de contratos y finalmente quedaron en nada. De hecho, este caso en concreto pues sobrepasa en muchísimo la importancia del propio caso Reparos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que ellos han denunciado, están en el juzgado ahora mismo imputados técnicos municipales y concejales por un caso como el caso Reparo, que tiene informes contradictorios a favor de que se pudiera levantar esos reparos, y sin embargo estos en concreto no tienen informes a favor. El alcalde ha dicho continuamente que no tiene ni un solo informe en contra, y es verdad, no tiene informes en contra hasta ahora que tiene el del secretario, pero es que tampoco tenía informes a favor. Esos expedientes se han revisado uno a uno y por eso han estado en el juzgado, porque le faltan informes determinantes para poder adjudicar esas contrataciones. ¿Por qué? Unos dicen que es porque cambiaron el sistema de fiscalización, otros dicen que era porque durante la cuarentena se obviaron determinados pasos en la contratación, y a nivel general lo que se ve es que hicieron uno, les fue bien, hicieron dos, les fue bien, y al final acabaron haciendo pues cerca de 300 contratos. Ya. Por cierto, concejal, me llamó la atención esta misma tarde, antes de venir a la tele me mandaron un vídeo, no sé si de una intervención pasada, ahora me confirma usted, o de esta tarde del Pleno, donde usted denunciaba o avanzaba ante los concejales. Me llamó la atención que el pasado 3 de enero el gobierno municipal, el ayuntamiento, sacó a concurso una plaza, en este caso del secretario del Pleno. Bueno, yo realmente lo que hice hoy en el Pleno fue replicar a Rubén Ascanio. Rubén Ascanio hizo una referencia, porque es que hoy tuvimos un debate sobre una moción que llevamos al Pleno, donde no se nos están facilitando lo que son los decretos en la subcita de las resoluciones del Gobierno, un derecho que tenemos. El Pleno es el órgano fiscalizador del grupo de gobierno, y la manera de fiscalizarlo es cuando la oposición recibe en el Pleno las resoluciones de los actos administrativos o decretos o contrataciones que hace el gobierno.
Esas daciones de cuenta se solían hacer con un listado y una copia del decreto por el cual se adjudican esos contratos. Bueno, pues desde que Alfredo Gómez denunció el tema del caso Laica, todas las sucintas que se han llevado al Pleno a partir de ese momento, todas son sin copia del decreto. Nosotros consideramos que en nuestro derecho se tienen que entregar esos decretos, y el Grupo Gobierno hoy ha dicho que no. De hecho, han votado en contra de darnos los decretos y con ello el ejercicio de transparencia que se le presume a una corporación democrática. Hay que seguir las vías oficiales, digamos, Jonathan, de transparencia. Decías tú, este tema lo comentamos nosotros aquí también en un programa, de esas plazas que se han convocado para la interventora también, si no me equivoco. Sí, le iba a decir sobre ese tema. Rubén Ascanio me replicó diciendo que en el mandato pasado hubo una secretaria del ayuntamiento que hizo un informe a favor de la oposición y 2 plenos después ya no estaba, como insinuando que la habíamos echado, y no es cierto. Esa funcionaria tenía otra corporación y se fue a la otra corporación. Pues entonces yo le repliqué diciéndole, bueno, no están ustedes para dar ejemplo cuando precisamente ahora que tenemos un secretario que le ha hecho unos informes solicitados por la oposición, como en derecho corresponde, y ustedes automáticamente han sacado su plaza a concurso, publicada el día 3. Bueno, se armó ahí un medio rifirrafe, porque incluso hasta Luis Geray, que nunca interviene en los debates, me intentó replicar al respecto. Lo aclaré, yo no estoy acusando al secretario ni al funcionario, son plazas que el ayuntamiento las tiene vacantes, pero es casualidad que la interventora diga que no puede fiscalizar este grupo de gobierno porque este grupo de gobierno no dota de personal el área de fiscalización, y que el secretario empiece a emitir informes porque los pide la oposición, y de repente salen, después de 4 años de mandato, a concurso las plazas de estos altos funcionarios del ayuntamiento. No ponemos en duda que sea necesario sacarlos a concurso, pero que es casualidad que sea ahora, es lo que nosotros decimos. Llama la atención, Jonathan, te dejamos que nos has atendido y estás en un compromiso importante, lógicamente, como es el Pleno Municipal. De verdad, muchísimas gracias por atender la llamada de Mírame Televisión. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos porque nos hemos retrasado mucho, nos hemos parado mucho en La Laguna. Había algunos asuntos que queríamos comentar de lo que está ocurriendo en La Laguna. Hoy el ex portavoz de Coalición Canaria y ex candidato José Alberto Díaz, ex alcalde del municipio, ha publicado en sus redes sociales que se ha producido ya el archivo definitivo del caso Grúas, la parte que no afectaba. Recorden que ya esto era previsible, el Tribunal Supremo había archivado la parte que afectaba a Fernando Clavijo por su condición de aforado, por ser senador de la comunidad autónoma o por la comunidad autónoma, y bueno, pues ahora definitivamente el juzgado de instrucción aquí en La Laguna ha archivado la otra parte que afectaba al resto de investigados, insisto, algo que era previsible, pero que lógicamente hoy están celebrando en las redes sociales Coalición Canaria y en este caso el exalcalde José Alberto Díaz. También los tribunales, en este caso, pues queríamos comentar este titular, lo vamos a ver rápidamente, han negado que se vulnerasen los derechos del edil Alfredo Gómez en el Ayuntamiento de La Laguna, porque la Sala de lo Contencioso ha decidido revocar 2 sentencias al entender que el concejal no supo actuar conforme a lo previsto en la normativa a la hora de pedir información pública. Bueno, esto es algo de lo que hablaba también Jonathan Domínguez, y por eso yo le decía un poco que bueno, que la información es pública, pero hay que seguir las vías correctas para poder tener acceso a ella. Vámonos rápidamente hasta Fuerteventura, porque mira que está la cosa caliente en Fuerteventura. Hemos hablado de esa situación política, bueno, parece insostenible, que jurídicamente se está estudiando a ver si con 2 consejeros únicamente se puede llevar un gobierno insular como el de un cabildo, en este caso el de Fuerteventura. Pero quiero que vean estos titulares, porque la cosa con Dreamland, ese proyecto de la ciudad del cine, pues se sigue torciendo para los promotores, aunque bueno, sigue por supuesto su vía administrativa. Vean este titular del diario de Fuerteventura. Expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas advierten del grave riesgo que supondría Dreamland para las uvaras. Alertan de un efecto negativo irreversible sobre la especie en peligro de extinción. Pero es que también en Diario de Fuerteventura leíamos este otro titular. Las alegaciones desmontan Dreamland. Recuerden que el expediente sigue en exposición pública. Se han presentado a distintas alegaciones, pelotazo e ilegal. Entre las objeciones destaca que el megaproyecto de ocio turístico incumple frontalmente con los límites fijados por la ley del suelo para convertir un suelo rústico en urbanizable. Y a todo esto, bueno, pues vamos a sumar los bandazos políticos que se están produciendo más allá de las cuestiones técnicas en la vida administrativa. Y
tendentes en este caso a la protección de nuestra biodiversidad. Vean lo que ocurría con el Partido Socialista, nos dice en este caso de Canarias ahora. El PSOE cambia de postura y pide ahora una nueva ubicación de Dreamland, en armonía con la conservación. El PSOE, que ha sido el mayor impulsor de este proyecto y que fue clave, lógicamente, en esa votación que produjo la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland. Insisto, un proyecto apoyado desde el principio por el Partido Socialista en la ubicación en que se planteó, y por eso hubo que declarar de interés insular. El partido ha registrado, por cierto, una proposición no de ley en el Parlamento Canario que plantea apostar por la ciudad del cine de Fuerteventura cuando se determine una localización que no genere rechazo social. Óscar, ¿cómo está Fuerteventura? Dreamland parece que se le están torciendo las cosas, pero a mí desde el plano político me parece increíble lo que está pasando. Efectivamente, el plano político, de hecho, dabas una clave. Dense cuenta que ese proyecto, efectivamente, contestado por gran parte de colectivos y sectores sociales de Fuerteventura, que además, por cierto, estos días hubo una reunión explicativa, supuestamente de alto nivel, ¿no?, lideradas en este caso por Sergio Lloret, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, donde evidentemente hay quienes, algunas voces críticas, dicen que llega tarde, incluso cuando ya había terminado el proceso de alegaciones, si no me equivoco, con esa confirmación o esa conclusión de la que hablaba, y que saben que este proyecto fue el que reventó, si me permiten la expresión, dio un vuelco y se cargó, bueno, pues quizás la democracia, ¿no?, que había, la estabilidad que había en el Cabildo Insular de Fuerteventura, porque rompió esa estabilidad y motivó que tanto Partido Popular como Coalición Canaria rompiesen junto al Partido Socialista el gobierno liderado en este caso por agrupaciones municipales de Fuerteventura, Sergio Lloret. Ahora hay una contradicción, efectivamente. Ya sabes cuál era el posicionamiento, lideraba el Partido Socialista esa declaración de interés insular, el Partido Socialista liderado, insisto, en este caso en Fuerteventura, por Blas Acosta. Y ahora, evidentemente, después de que el secretario general del PSOE en Canarias, presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuviese una reunión con una nutrida representación de empresarios en la isla de Fuerteventura, entre otros extremos, este asunto cambió de manera radical. No sé por qué, entiendo además también porque son conscientes la dirección regional del Partido Socialista y el presidente de la sensibilidad que crea este asunto, y ahora hay unas elecciones a la vuelta efectivamente de la esquina, hay unas elecciones y da un giro y marca otro propósito, es decir, proyecto sí, pero en un punto donde no genere rechazo. La verdad es que, bueno, vamos a ver el recorrido que tiene Dreamland, pero a mí me parece, de verdad, que merece un estudio aparte de lo que está ocurriendo en Fuerteventura en todos los sentidos, porque al final ese cabildo, en esas circunstancias, está tomando decisiones tan importantes como declarar de interés insular, lo que supone poder construir, si finalmente culmina el expediente de manera correcta, en un suelo rústico, una actividad, en este caso, una ciudad del cine como la que se plantea, con centros comerciales, con tiendas, bueno, con todo lo que plantea este megaproyecto, en un suelo donde legalmente, en principio, si no fuera por esa ley del suelo de 2017, aprobada por el Parlamento de Canarias, con el impulso sobre todo del expresidente Fernando Clavijo, bueno, sería impensable. Ahora se quiere plantear, se quiere revisar esa figura del interés insular y se está planteando, bueno, pues que se le dé una vuelta en la legislación autonómica. Nosotros vamos a irnos de Fuerteventura a Gran Canaria porque queremos cerrar el programa desde la isla de Gran Canaria. Hay muchos asuntos de actualidad que tratar, pero hay una cuestión que a nosotros nos ha generado, bueno, ha llevado muchos minutos de los diferentes espacios aquí en Mírame Televisión de análisis, y es la huelga convocada por los trabajadores del Centro Sociosanitario de El Pino. Ustedes saben que el Centro Sociosanitario del Pino es el más importante de carácter público que existe en la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de más de 400 usuarios, de unos 300 trabajadores que allí, en el Centro Sociosanitario de El Pino, bueno, pues desde el pasado 6 de diciembre se están manifestando y concentrando los trabajadores en esa huelga decretada, y también, bueno, saben, bueno, pues las críticas duras que se han vertido en este caso a la gestión, no solo del Cabildo de Tenerife, que es el responsable último de este centro, sino la gestión directa que realiza la empresa privada que se encarga de gestionar este centro, que es el grupo ICOT. Pues bien, a raíz de toda esta cuestión, desde la plataforma que defiende a las personas y usuarios y familiares de las residencias públicas, se lanzaban, bueno, pues algunas críticas también en las redes sociales, a las que contestaba la consejera insular de Bienestar Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, con estos tuits que vamos a leer. En el Centro Sociosanitario del Pino se han hecho múltiples inspecciones que desmienten esas informaciones, además de reuniones con trabajadores y contacto permanente con la Asociación de Familiares. Cualquier persona que entre en El Pino, asegura Isabel Mena, verá que no hay plagas de insectos ni hay ningún problema de salubridad. Entre tantos usuarios habrá quienes les guste más o menos la comida, pero es un menú con varios platos a elegir que pasa sin problema
cualquier control. La verdad es que nosotros de la comida tampoco es que le hayamos dedicado mucho tiempo a eso y no son las principales críticas del comité de empresa. No se puede usar un conflicto laboral respetable totalmente para generar alarma social. Este conflicto laboral legítimo lo secunda un solo sindicato, en referencia en este caso a USO, a la Unión Sindical Obrera, que está en su derecho, pero sin utilizar a los mayores. Y no lo pido yo, lo han pedido los propios familiares. Por supuesto que habrá cosas que mejorar siempre, pero eso no significa que se preste un mal servicio. Avian Gutiérrez, desde el comité de empresa del Centro Sociosanitario del Pino, queríamos hablar contigo, lo hemos hecho ya en varias ocasiones para hablar de este conflicto, pero hoy lo queremos hacer, Avian, si puede ser. Muy buenas noches, para que nos des tu opinión sobre esta intervención en redes sociales de la consejera insular. Bueno, lo primero, una cosita, dijiste Cabildo de Tenerife, es el Cabildo de Gran Canaria. Perdón, Avian, sí, disculpa el lapso. Nada, tranquilo, pero quería hacer esa pequeña puntualización, discúlpame. Me parecen lamentables y esas declaraciones por parte de Isabel Mena no demuestran más que la desconexión que tiene de la realidad y de los problemas que ocurren en los centros sociosanitarios pertenecientes al Cabildo. Ya no es solo lo que hemos sacado nosotros, lo que ha salido de nuestro centro, sino también hace varios días salió el centro de Agüime. Sobre las inspecciones son ficticias en el sentido de que llegan y son preavisadas a la empresa incluso días antes de que va a ir a una inspección y van pues por los sitios que la empresa los guía. Y normalmente esas inspecciones se fijan más en los problemas estructurales, bien sea tuberías, como ha pasado días atrás, que hemos estado 3 días sin agua, no se ha podido bañar a los residentes, las calderas, el tren de lavado, cosas más grandes, pero no se suelen fijar tanto en el mobiliario y en el material de trabajo de los auxiliares. Porque si así lo hicieran no estaríamos en las condiciones que estamos ni en el sitio donde estamos. Y aún así lo que revisan lo hacen mal, porque el tren de lavado llevamos 5 años esperando que lo arreglen. No es una cosa que venga de ahora, sino viene de atrás. Sobre que habla con los familiares, la asociación de familiares como tal no existe. Está un presidente de los familiares que tiene un pequeño grupo de 15 familiares nada más, y será con esa persona con la que ha hablado. Yo ahí no lo sé. Nosotros cada vez tenemos más apoyo de los familiares y de distintas plataformas, de familiares también, no solo de esta isla, sino del resto de islas, que denuncian la misma situación, porque esto no es un problema solo de Gran Canaria, sino es un problema estructural del sistema. Un dato que yo quería dar en referente a lo del servicio de calidad que dice la señora Mena que se presta en el centro, recordar que el Cabildo paga a la empresa unos 2.500 euros mensuales, a lo que hay que sumarle el copago que hace el residente de unos 8 euros diarios. Estamos hablando de unos 2.800 euros al mes. Te hablo con datos del año 2019, no he podido contrastarlos con los datos de este año. Me imagino que con la inflación y como todo ha subido, pues también habrá subido el precio de las plazas. Creo que ese dinero que, insistimos, es público, la consejera debería de hacer un ejercicio de empatía y salir de su despacho, ir al centro y venir conmigo, como lo he ofrecido en múltiples ocasiones, que yo le enseño la realidad por la que están pasando los residentes y los trabajadores. Porque el conflicto no es solo laboral, es social, y van unidos de la mano. Si no te aseguras que la empresa dé un buen servicio o cumpla con la legalidad hacia los trabajadores, es imposible que los trabajadores puedan dar un buen servicio. Si hay poco personal, si encima se les paga mal, si se los obliga a doblar turnos extras, llegando a trabajar en algunas ocasiones compañeros incluso 3 días seguidos, por esa falta de personal. No se puede dar un servicio de la misma manera que si tú cumplieras con el descanso, por ejemplo. Y ya me desplazaron. Decía la consejera que esto es un conflicto impulsado por un solo sindicato. ¿Esto es así?
Vamos a ver, el conflicto no está impulsado por un solo sindicato, está impulsado por todos los trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino. Para hacer una huelga, si ella desconoce cómo se hace el sistema, yo se lo puedo explicar en un momentito, que se hace una asamblea con los trabajadores y se vota si se quiere hacer la huelga o no. A la asamblea asistieron todos los trabajadores, se hizo la votación, está secundado por más de 100 trabajadores y nosotros somos el sindicato mayoritario. Los otros sindicatos no secundan la huelga, pero sí apoyan las reivindicaciones que nosotros hacemos. Así que poco más. Te pregunta te pregunta el compañero Oscar Martí. Obviamente una huelga tiene una serie de requisitos legales que hay que cumplir y evidentemente en este caso lógicamente se han cumplido. Ustedes tienen la mayoría necesaria para poder convocar esa huelga. Otra cosa es que bueno, pues el resto de sindicatos se hayan sumado a la huelga, aunque como has explicado bien, pues apoyan, entiendo, este conflicto laboral. Te va a preguntar Oscar Martín de Onda Cero. Había muy rápidamente, rápido, sobre el problema en cuestión que están sufriendo, que sufre el centro y que sufren los usuarios por parte, en este caso, de la empresa que lo gestiona y del Cabildo Insular de Gran Canaria. Yo entiendo, no sé si se está produciendo o si creen que se debe producir, que hay que cambiar los protocolos de inspección. Y entiendo además, desde que terminó la pandemia hasta ahora, que el escenario ha cambiado, entiendo que han tenido que actualizarse dichas inspecciones, ¿no? Los protocolos poco han cambiado, ¿vale? Seguimos con los mismos protocolos de inspección que habían antes de la pandemia, ¿vale? Y sí, comparto tu opinión de que hay que cambiarlos, hay que actualizarlos y hay que hacer partícipe en esas inspecciones no solo al inspector del Cabildo y al de la empresa, sino a los trabajadores y a los familiares. Los familiares tienen que ir con los inspectores planta por planta y atenderlos. En las reuniones que hemos mantenido con Isabel Mena, siempre lo primero que nos dice es que ella con los trabajadores no tiene por qué hablar. Y creemos que está equivocada en ese planteamiento. Los trabajadores somos, en muchos casos, la familia de esos residentes que están ahí dentro. Pasamos muchas horas con ellos y conocemos la realidad de primera mano. Y creo que, al margen de con las familias, que por supuesto sería el principal foco de atención con el que tendrían que hablar y atender realmente sus demandas, los trabajadores seríamos los siguientes en esa línea. Avian Gutiérrez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Era importante, sobre todo, intentar escuchar la versión del comité de empresa a raíz de esas declaraciones en redes sociales de Isabel Mena. Nosotros desde aquí, pues, por supuesto, como este y con otros conflictos laborales, donde al final lo que se pide es dignificar la situación de los trabajadores y de los usuarios de un recurso público tan importante como este, bueno, pues todo nuestro apoyo, por supuesto, de verdad. Muchas gracias. Perdona, una cosita, David, por supuesto, claro. Rápido. En el programa anterior, en el con Artiles, comenté sobre las 50 camas. El Cabildo nos ha respondido a esas 50 camas con un expediente del año 2017, 2017, que se resolvió en 2018. Con lo cual demuestra que no han aportado nada de material en estos 4 años de gobierno. O sea, llevamos 4 años abandonados a la deriva totalmente el centro, por parte de las instituciones públicas, en manos de empresas que dan un servicio de aquella manera. Entonces, ¿qué pasa con esas 50 camas? Porque claro, si es el expediente de 2018 no pueden ser las camas de las que se estaba hablando. Correcto. Pues no sé, seguiremos preguntándole por las 50 camas, volveremos a solicitar el expediente de esas 50 camas que ella dice que mandó en 2021, junto con otra serie de material que dice también que envió al centro. En el centro no están. A eso también hay que sumarle que en ese expediente que nos manda de 2018 habla de una cantidad de material que tampoco lo he visto en el centro. Le pediremos todos los expedientes, esperaremos que nos lo dé y lo buscaremos. Pues Javier, nosotros también estaremos pendientes de esa información, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Por cierto, David, cuando históricamente conocemos además que cuando se externalizan los servicios en los centros de mayores, las partidas que más sufren recortes suelen ser, por cierto, señora Mena, en alimentación y en personal. Eso históricamente en los centros de mayores, cuando se externalizan, insisto, los servicios. Situación muy complicada, la que están viendo, y sobre todo pensando en esos usuarios y en los familiares
de esas, insisto, 400 entre usuarios y usuarias de este centro sociosanitario. Óscar, nos tenemos que ir porque nos hemos pasado el tiempo que tenemos de programa, pero la verdad es que es un programa intenso. Hay muchas cosas que comentar en la actualidad. Volvemos el martes con Manolo Artiles aquí en la tertulia y el jueves con más repaso. Efectivamente, la actualidad es incesante y de luego de aquí a la próxima semana seguramente habrá muchos hechos noticiables y algún que otro escándalo, efectivamente, algún asunto que va a herir la sensibilidad de los canarios que contaremos. La verdad que hay cosas que no cambian, ¿no? Y hoy hemos visto algunos ejemplos de ello, incluso en administraciones donde cambian los partidos políticos. Nosotros nos marchamos. Que pasen una feliz noche. Como les digo, la próxima semana volvemos con una semana cargadísima de informaciones. La semana previa a que arranquen los carnavales en la calle en la isla de Tenerife. Después lo harán en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros, por supuesto, mantendremos nuestra programación especial dedicada a los carnavales, pero sin descuidar nuestra programación informativa. Les espero el lunes con más entrevistas, el martes con la tertulia y el jueves con el repaso. No se lo pierdan.